en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay dos grandes piezas, dos grandes sermones que son reconocidos como los dos sermones más importantes que Cristo transmitió al pueblo, a sus discípulos. Uno de ellos, por supuesto, es muy emblemático, es el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 está condensado, está explicado cómo el discípulo de Cristo vive la vida en el reino de Cristo. Y es muy importante, si usted nunca lo ha leído, que lo lea de vez en cuando, por lo menos varias veces al año. El otro sermón, que también es un sermón muy interesante, es lo que se llama el Sermón del Aposento Alto. Ahora, mire qué bonito, ¿no? Son dos sermones que se dan a cierta altura, ¿no? Uno en un monte y otro en un aposento alto. Sin embargo, ambos producen el mismo efecto en los que los leen, y es que estas enseñanzas nos llevan abajo, nos llevan a humillarnos, nos llevan a ver realmente quiénes somos nosotros. En este sermón del aposento alto, que está narrado en Juan desde el capítulo 13 hasta el 17, apenas 5 capítulos, es muy hermoso lo que Cristo nos enseña. Contiene algunos de los pasajes más hermosos de la Escritura que han sido para la iglesia de todos los tiempos de mucho consuelo. Tiene que ver mucho con el único camino al cielo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tiene que ver con la presencia, con la promesa del Espíritu Santo, aquel que estará con nosotros siempre. Tiene que ver con: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que lleva fruto estará en él, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay tantas hermosas lecciones y pasajes allí que realmente es como entrar en un jardín de rosas. Yo no sé si a usted le gusta la jardinería, pero cuando usted entra, si a usted le gusta la jardinería y usted entra en un jardín de rosas fragantes, usted estará que no sabrá cuál escoger. Es hermoso la cantidad de pasajes que hay allí, y específicamente hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una de esas rosas y la vamos a observar, la vamos a meditar, vamos a ver su belleza, vamos a sentir su perfume. Y en el capítulo 13 de Juan, quiero que me acompañen para leer desde el 1 hasta el 4, por favor. Ahí sentaditos, dice el texto, y podemos andar juntos en este pasaje. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado, escucha esto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, es decir, durante ese tiempo en el aposento alto, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. He dicho que esto es como un jardín de rosas, pero acuérdate que también en un jardín hay espinas y en un jardín hay parásitos. Y podemos ver en la lectura que hemos hecho que por lo menos ya encontramos una espina y un parásito. La primera cosa que quiero destacar del texto, y quiero que nos fijemos bien en el verso 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Yo no sé si te impresionan estas palabras, pero cuando tú revisas el texto y quitas la capa exterior, lo que parece ser aparente, y empiezas a entrar en el pasaje, te vas a dar cuenta de una de las cosas más extraordinarias con referencia a Cristo. Nuestro primer punto, si estás anotando, es que la gloria eterna del Hijo Eterno es vista en su sabiduría. La gloria eterna del Hijo Eterno es vista en su sabiduría. Mira qué significativo es que el texto empieza con una declaración maravillosa. El texto dice: Jesús sabiendo.
Jesús sabiendo. ¿Has pensado por un momento cuán vasto y completo es el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuál es tu idea de cuánto conoce Dios? ¿De cuánto conoce Cristo? ¿Cuál es tu idea de este texto cuando Él dice Jesús sabiendo? Es decir, a veces nosotros tenemos una vaga idea de que Cristo conoce algunas cosas. O Él tiene un conocimiento que puede ser grande pero realmente, cuando la Biblia habla acerca de Cristo y de su conocimiento, escucha, no hay un solo detalle de la historia de la creación que Él no lo sepa con absoluta certeza. No lo hay. Es cierto que nosotros nos levantamos el lunes por la mañana pensando, ¿y qué será de hoy? ¿Y qué pasará hoy? Y algunas cosas nos ayudan. Bueno, el parte meteorológico te dice, bueno, lleva tu paraguas porque va a llover, o ten cuidado porque en tal lugar las vías se complican porque a veces hay accidentes. Y hay muchas cosas que pueden decir un poquito de lo que puede pasar siguiendo ciertas rutinas. Pero, ¿quién tiene un conocimiento completo aquí de lo que va a pasar día a día? ¿Quién puede garantizar que Él sabe con certeza todo lo que va a pasar en ese momento? Pues déjame decirte, cuando la Escritura nos muestra a Cristo en este específico pasaje, nos está mostrando a un Cristo que tiene un conocimiento completo y absoluto de todo, absolutamente de todo. Cuando los hombres tratan de rebajar a Cristo o menospreciar su grandeza, comparándolo con cualquier criatura, esta sea angélica o humana, ellos no tienen ni idea de lo que están diciendo. Si usted pudiera acumular todo el conocimiento que ha existido desde que el hombre pisó la tierra por primera vez hasta el día de hoy, y todo el conocimiento que habrá desde el primer día hasta el último día de este mundo, eso sería mucho menos que una mota de polvo comparado con el conocimiento que el Hijo de Dios posee. Cuando Cristo está enfrentando esta crisis que se avecina sobre Él, esta crisis de la cruz, de la tortura, del dolor, de las dificultades, la Escritura dice claramente, Él ya lo sabía. Jesús sabía. No hay nada que se esconda de su presencia. Hermanos míos, escuchen, nosotros decimos, qué bendición, tenemos un abogado en el cielo que nos defiende. Y es cierto, Cristo actúa como un abogado que constantemente está abogando por nuestra causa, no basado en nuestras justicias, pero basado en su propia justicia. Ese mismo Cristo también conoce detalladamente nuestras luchas internas. ¿Por qué le voy a esconder algo a Él si Él lo sabe? ¿Por qué voy a pretender cuando no se trata de pretender, se trata de ser? Yo no estoy en la iglesia y en la vida cristiana para jugar un papel, para representar un papel, para tratar de impresionar a Dios. Dios, Cristo no pueden ser impresionados. No hay ningún conocimiento que esté fuera de Él, en absoluto. Él conoce tus luchas, conoce tus tentaciones, conoce tus debilidades, conoces de cuál pata cojeas. Y aún así, dice la Escritura, Él continúa amándote. Y en verdad, ese es un pensamiento muy consolador cuando creemos que nadie conoce o entiende nuestro dolor o nuestras penas. La Biblia dice, Él sabe, Él entiende. Para ser específico, cuando el texto habla de Jesús sabiendo, ¿qué sabía Jesús realmente? ¿A qué se refiere específicamente cuando dice Jesús sabiendo qué? Que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Escucha, el Padre había puesto todas las cosas en su mano. Jesús sabía esto. Que el Padre había puesto todas las cosas en su mano. No es que Él las arrebató de su Padre, es que Dios, en un acto de amor y bondad, colocó sobre las manos de su Hijo el control y la administración de todo lo que habría de suceder. Él no la arrebató. Uno dice de los reyes, y uno admira a ciertos reyes que fueron a guerras y pudieron arrebatar reinos.
o conquistar naciones. Cristo no tuvo que arrebatar nada. Fue un regalo de Dios. Él lo puso en sus manos. Nada de lo que estaba pasando en este específico momento para Cristo era fortuito. Él sabía. El Padre había puesto todo en sus manos. Dios había decretado en la eternidad y había colocado bajo la administración de todo a su amado Hijo Jesucristo. Como dice el salmista, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey. Yo, dice Dios, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyas los confines de la tierra. Ahora escucha, dice Cristo, los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Harás pues, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Escucha, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina el Salmo, bienaventurados todos los que en Él confían. Dios dio a Cristo toda autoridad. Por eso es que nosotros cuando decimos, ¿cómo pueden comparar a Cristo con cualquier persona? ¿O cómo pueden comparar a Cristo con cualquier profeta o con cualquier líder religioso? No hay ninguna posible comparación. Dios puso en sus manos la administración de todas las cosas porque Él es su Hijo. ¿Saben lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, cuando está dando su discurso, su primer sermón? Varones israelitas, verso 22, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. No está escondido. Esto fue lo que pasó y esto es claro para todo el mundo. A este Cristo, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Todo fue según el plan. Todo ocurrió según lo que Dios había establecido en el plan. No faltó absolutamente nada en este plan. Ni siquiera las acciones libres de los hombres. Aquellos que se pararon delante de la cruz y menearon la cabeza o hicieron muecas con el rostro para denostar al Hijo de Dios, dice la Escritura, eso estaba en el plan. Isaías 53 lo detalla. Dice, aquellos hombres le miraron y ¿qué hicieron? Se burlaron de él, de aquel que fue crucificado en la cruz. Aún las acciones libres de los hombres fueron cubiertas en este plan. Porque es así, cuando estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de el Hijo eterno. El Hijo eterno, cuya gloria es eterna, cuyo conocimiento es completo y quien tiene la administración de todas las cosas, pues el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Te pregunto, ¿será buena idea ir en contra del Hijo? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabía Cristo? Cristo sabía y Cristo entendía claramente lo que el Señor había puesto en sus manos. Cristo sabía que Él enfrentaría la muerte dolorosa en una cruz, que Él estaría delante de sus verdugos, que su alma, su garganta se secaría como un tiesto, que sería herido en su costado. Él lo sabía todo en absoluto. Y aún así, Él no vaciló en ir hasta el Calvario. Él no dudó de andar por ese camino.
¿Sabes por qué no explica esto el Evangelio? ¿Y por qué Juan está aclarando estas cosas? Que Cristo sabía que Dios había entregado todo en sus manos. Porque Él nos quiere mostrar que aunque todas estas cosas iban a suceder, la suerte de Cristo no estaba en manos de sus enemigos. No. La suerte de Cristo no estaba en manos de sus verdugos, ni siquiera del diablo. Cristo lo dijo muy claramente: yo voy a poner mi vida y cuando yo quiera la voy a volver a tomar. La idea de un pobre Cristo crucificado y abusado que ha desatado la creatividad de muchos hombres diciendo: si yo hubiera estado allí, yo lo hubiera bajado de la cruz, yo lo hubiera defendido. ¿No recuerdas qué le dijo Cristo a Pedro? Cuando Pedro le dijo: Señor, mira, que no te acontezca tal cosa. ¿Cómo es posible que el Mesías que ha venido para salvarnos ahora va a caer en manos de pecadores y le van a crucificar? No, que tal cosa no te acontezca. Cristo, mirándole claramente, le dijo: apártate de mí, Satanás. Eres tropiezo para las cosas de Dios, porque no tiene puesta la mirada en lo que es eterno o en lo de Dios, sino en lo de la tierra. Esto era parte del plan. No era que Cristo era un hombre debilucho o un hombre que estaba a la merced de sus enemigos. No, era Dios verdadero, de Dios verdadero, yendo a una cruz y clavado en una cruz, pero los clavos no le sostenían allí, su voluntad le sostenían en la cruz, porque nos amaba, porque nos amaba. Cristo tiene control de todas las cosas. Hermanos míos, es la misma historia para nosotros. Escúchame. Tu suerte no depende de tu suerte, buena o mala. Hay un gran problema en el lenguaje de los creyentes hoy día. Es que constantemente están achacándole a la suerte de las cosas. ¡Ay, qué suerte! Me aumentaron el salario. ¡Ay, qué suerte que no me votaron! ¡Ay, qué suerte! Hermano mío, usted no depende de la suerte. Usted depende de la guía de Dios en su vida. Hay un plan perfecto para su vida. Y aún en las cosas negativas que nos suceden, Romanos el capítulo 8 declara que cualquier cosa que nos pasa para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. No depende de la suerte, ni buena ni mala, o por las circunstancias, o la casualidad. No. Dios nos ha amado con amor eterno. Y sin importar los detalles dolorosos por lo que tengamos que pasar, su gloriosa promesa es esta: nadie te arrebatará de mi mano. Nadie podrá arrebatarte de mi mano. Otra cosa maravillosa, y este es nuestro segundo punto: la gloria eterna del Hijo Eterno es vista en su relación filial con el Padre. La gloria eterna del Hijo Eterno es vista en su relación filial con el Padre. Y me encanta lo que está diciendo el texto, porque dice, la pregunta que los hombres se hacen es: ¿de dónde vino Cristo? ¿De dónde salió? Que Cristo responde, como dice el texto. Él sabía, a ver, ustedes lo tienen allí. Él sabía que de Dios había salido y a Dios volvía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo glorioso que es Cristo mismo? Vemos a Cristo viviendo en pobreza, sí, y muy pronto enfrentando humillación. Vemos a Cristo bajo tortura, vemos a Cristo en una cruz, vemos a Cristo siendo traicionado. Pero no te dejes confundir, no te dejes confundir. Cuando miras a la eternidad pasada, para poder ponerlo en contexto, Cristo está rodeado de gloria y magnificencia. El Hijo Eterno era adorado por todas las criaturas celestes. Se inclinaban reverentemente ante Él porque Él era el Hijo Eterno de Dios. Su gloria no tiene comparación.
Como dice Hebreos, capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, escucha, eso es Dios hablando. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, por si no lo escuchamos, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle. Todos los ángeles de Dios, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero, ¿te das cuenta? ¿Ves la diferencia? Mira, cuánta gloria hay en los ángeles. Piensa por un minuto, solamente por un minuto, cuando ves las historias del Antiguo Testamento, cómo los ángeles eran superiores en fuerza y en poder a los seres humanos. ¿No recuerdas en aquella guerra contra Siria que un ángel mató miles de asirios y ni siquiera sacó la espada? Recuerda que Cristo está diciendo, no se preocupen. Si yo quisiera, le puedo pedir a mi Padre que mande ángeles a que me defiendan. Y de verdad, pobrecitos de ellos, si lo hacía así. Sí, había mucha gloria en los ángeles. Había mucha gloria, pero escúchame, nada como el Hijo. Nada como el Hijo. Pero del Hijo dice, escucha lo que el Padre dice. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. No adoramos a un Dios de segunda categoría, adoramos a Dios mismo. Dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán, y como un manto los enrollarás, y como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Es asombrosa la gloria de Cristo. Cuando miramos al pasado, nosotros quedamos extasiados, pero escucha, cuando miramos al futuro es la misma cosa, solo que multiplicada por muchas veces más, si es posible. Claro, porque el Hijo Eterno estaba en la presencia de su Padre, pero ahora el Hijo Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y ahora, cuando miramos al futuro, nuevamente el autor de Hebreos nos dice, este es su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora nota aquí lo que el texto dice. Verso 2. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, su gloria pasada era hermosa, poderosa, bella, pero su gloria futura es mucho más poderosa y más hermosa. Pero mientras una cosa pasaba entre un punto y el otro, Cristo estaba haciendo algo para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra historia es muy parecida a la de Él. En la eternidad Dios nos llamó, ¿cierto? Dice la Escritura, nos llamó antes de la fundación del mundo. Por favor, corrige la idea de pensar que Dios te buscó porque le buscaste a Él. Falso, eso no es verdad. Error. La Biblia dice, Dios te llamó cuando tú estabas muertos en delitos y pecados. ¿Sabes qué? La gente no quiere aceptar eso.
No lo quiere entender. Aún dentro de algunas iglesias hermanas, este es un punto de debate porque ellos piensan que Dios está actuando arbitrariamente. No, Dios está actuando soberanamente. Porque Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y Él no tiene que darle cuenta a nadie. Ese es Dios. Esta semana ha habido una interesante lucha en las iglesias de Cuba Occidental, Oriental o Occidental, ya ni me acuerdo. Iglesias hermanas que amamos y queremos estaban proponiendo expulsar a hombres y mujeres de sus iglesias que creían esta doctrina. Óyeme, es como que uno dice, ok, déjame ver si entendí bien. Sí, tristemente hay un grupo de hombres que le tiene tanto miedo a la verdad bíblica que ven como una amenaza cuando decimos Dios es soberano, el hombre no puede hacer nada y todo está en las manos de Dios porque la salvación es del Señor. Y han amenazado incluso que van a expulsar de algunas iglesias a creyentes y pastores que defienden esa verdad. Pero entre un punto y otro, escucha, así como vemos a Cristo en su gloria pasada y en su gloria futura, mientras Cristo estuvo en la tierra, nos mostró algo fantástico. Y es que vemos la gloria eterna del Hijo eterno vista en su servicio. ¿Tú oíste eso? ¿Te das cuenta ahora por qué se sobredimensiona lo que está pasando? Cuando Cristo dice estas cosas y cuando Juan dice estas cosas y uno lo lee por primera vez, uno lo ve como parte de la rutina porque el texto está allí, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y a Dios volvía. Dice el texto, se levantó de la cena y se quitó su manto. ¡Wow! Este glorioso Señor que ha sido adorado por los siglos de los siglos, que es Dios verdadero de Dios verdadero, que todo está bajo su administración, mientras está con los suyos en la tierra, se levanta de la mesa, se quita su capa, agarra una toalla y se la amarra al cinto, porque Él quiere mostrarnos la gloria eterna del Hijo eterno, visto en qué? En su servicio. Para los que creen que servir es poca cosa. Para los que piensan que sí, yo puedo hacerlo, pero eso no está en primer lugar en mi agenda. Pues déjame decirte, estaba en el primer lugar de la agenda de Cristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Cristo dijo, yo no he venido para agradarme ni siquiera a mí mismo, sino para agradar al que me envió. ¿Cuál es mi problema? ¿La comida? No, Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ese es el asunto. Nosotros tenemos que entender la grandeza del servicio cuando vemos al eterno, glorioso Hijo de Dios tomando tiempo para mostrarnos que Él está asumiendo la posición de un esclavo. Yo me lleno de rubor de pensar solamente de estar en aquel lugar con aquellos pecadores como yo y viendo al glorioso eterno Hijo de Dios tomar una toalla, amarrársela al cinto para venir a lavarme los pies a mí. Asumir la posición de un esclavo. No sé si lo captaste, pero deberías. Cristo pudo hacer muchas cosas en ese momento preciso, pero eligió hacer una sola, porque esta sola cosa afecta todas las otras en las que te involucres. Un corazón de servir. Un corazón de servir. Si eres pastor y no tienes el deseo de servir y no te interesa servir, déjame decirte, ponte a vender plátano, ponte a hacer lo que tú quieras hacer, lo que quieras, tienes permiso para hacerlo, pero no te metas en esto. No asumas una posición de honor que no mereces, porque si tú no sirves, tú no estás imitando a tu Señor.
Tú no estás imitando a tu Señor. Si tú eres un líder y crees que el liderazgo se trata de que todos vengan a ti para servirte a ti, no, escúchame, no, es incorrecto. Nosotros debemos buscar intencionalmente las ocasiones para servir, porque nuestras vidas de eso se trata. Cristo nos los mostró con su ejemplo. Es más bienaventurado dar que recibir. Yo debería estar ansioso, como hemos dicho esta mañana en la oración inicial, ansioso por bendecir, cuidar, animar a mis hermanos en Cristo, porque no se trata de mí solamente. Cristo pudo hacer muchas cosas, pero eligió hacer una, porque esta afecta a todas las otras. Diótrefes no entendió eso. No sé cómo Diótrefes llegó a ser pastor en una iglesia. Era el peor candidato de todos, pero eso nos dice a nosotros que es posible que hombres desalmados y hombres impíos pueden llegar a ser pastores. ¿Puedes creer eso? Cuando tú tienes un corazón de servicio, no importa lo que tú hagas. ¿Te acuerdas de la historia del rey Midas? No sé si alguna vez has soñado con ser el rey Midas, ¿no? Que te levantas cuando tienes una crujía, vamos a decir, como dice lo mismo, cuando estás en olla o cuando no tienes cómo resolver los problemas del día a día, tú dices, bueno, como yo soy el rey Midas, déjame tocar este plato para que se convierta en oro. Y vas y lo cambias, imagínate el oro que está tanto dinero. Y dices, wow, qué maravillosa es la vida. Cuando tienes un corazón de siervo, eres como una especie de rey Midas, pero en buen sentido. Porque todo lo que tocas con un corazón de siervo es una bendición para ti y para los otros. ¿Sabes que hay una frase muy linda? Y bueno, me quedan 2 minutos. Hay una frase muy linda que dice que uno debe darse cuenta de cómo ha sido su vida por el lado de la mano que uno ve. ¿Sí? Y es que es cierto. Si tú solamente ves la palma de tu mano, ¿sabes lo que eso significa? Que tú solo estás pidiendo que te den. Pero lo que Cristo nos enseñó es que lo que tú debes ver frecuentemente es la parte de la mano que está aquí. Porque esta es la mano que da. Esa es la mano que ayuda. Esa es la mano que sostiene. Esa es la mano que anima. Así que si tú has estado así por mucho tiempo, mi sugerencia, hermano querido, es que voltees la mano. Que Dios te ayude a voltear la mano. Y esta es la más clara señal del Hijo Eterno de Dios en la tierra. Si esta es la más clara señal del Hijo Eterno de Dios en la tierra, debería ser también la más clara señal de aquellos que dicen conocerlo. La misma savia corre por el tronco. La misma savia que corre por el tronco correrá por las ramas. Juan 15. Separados de mí nada podéis hacer. Y si no tienes un corazón, en tu corazón, ese vivo deseo de servir a tus hermanos con humildad, entonces es muy importante, es muy serio que te detengas y revises a qué árbol estás injertado. Porque te aseguro que no es la vid verdadera. No es la vid verdadera. Así que en ese pequeño pasaje que hemos visto, y yo sé que algunos se me van a acercar para decirme, pero pastor, predique eso completo un día. Bueno, paciencia, a lo mejor algún día vamos a tomar el sermón del aposento alto y lo vamos a explicar en detalle. Pero hoy, como te dije, solamente quería entrar en el jardín y agarrar una pequeña rosa para detenernos en ella y disfrutar de sus colores y de su perfume. Y de verdad, yo espero que esto haya perfumado tu vida. Que esto haya perfumado tu vida. Quizás agarraste la rosa muy rápido y te pinchó una espina. ¡Qué bendición! Porque algunas cosas deben producir dolor para que nosotros entendamos correctamente lo que debemos entender. En conclusión, debes quitarte el manto. ¿Sabes lo que debes hacer? Debes quitarte el manto y tomar la toalla. Es lo que debes hacer. Vamos a orar.
Vamos a ponernos de pie, si son tan gentiles. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar en su casa. Gracias al Señor por su palabra. Ella es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Ella ilumina mis pensamientos, ella quema mis imperfecciones, ella lava mi alma. Es palabra, es agua, es vida. Y qué bueno que podemos estar aquí exponiéndonos a la palabra del Señor, a ese espejo que nos ha mostrado hoy cuán lejos estamos y cuánto necesitamos cambiar, cuánto necesitamos cambiar. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que es posible. El que cambia corazones está aquí. Cristo está aquí para cambiar nuestros corazones hoy. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por tu bondad. Y esta mañana, gracias, Señor, porque a pesar del cansancio y de la falta de sueño, hemos podido sacar la mejor parte. Señor, perdona nuestras faltas. Oh, cuando vemos a Cristo lleno de gloria, cuando vemos a Cristo en su relación filial con el Padre, que Él es Dios verdadero. Y aún así, mientras estuvo en la tierra, dice la Escritura, Él tomó una toalla para servirnos. Padre, ¿qué podemos decir? Oh, cómo hemos faltado. Y cómo hemos egoístamente pensado solo en nuestras propias necesidades. Y cómo nos alegramos cuando somos servidos, pero cómo nos cuesta extender la mano, no para pedir, sino para dar. Ayúdanos, Señor, no nos abandones. Oh, no nos abandones a nuestros pecados, ni a nuestra maldad. Oh, ven en nuestro auxilio y Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos. Renueva, Señor, nuestras fuerzas espirituales para no andar en mis propios caminos, pero para andar en la estrecha senda de la vida. Gracias, Padre.